Bien, los magos del Oriente, ese es otro tema, yo se los puse el dibujo como lo manejan las historias y todo lo que es el mito de los Reyes Magos, ¿sí? Como nos los pintan, pues así se los puse para que no se olviden. Y quizás dicen, no, pues todavía estoy haciendo mis cartas a los Reyes Magos. Bueno, seguimos. ¿Quiénes eran estos personajes llamados magos? ¿Sí? Eran magos, pero ¿realmente eran reyes? Ese es el punto. Más que nada eran magos, se les conoce así como magos. ¿Cuál era su país de origen? Se sabe solamente que venía del Oriente, de acuerdo a los relatos, pero esto ahora sí que es insuficiente para localizar a un país, fíjense, al este de Palestina. O sea, esto no es suficiente y pues bueno, no se sabe realmente de dónde venían. Algunos piensan que pudo haber venido de Mesopotamia, de algunos lugares de por allá, de donde estaba, que eran discípulos, que fueron discípulos de Daniel, ¿sí? Daniel, el que se menciona precisamente en el libro de Daniel. Acuérdense que Daniel escribió un personaje anónimo, ¿ok? Pero bueno, todas estas son especulaciones, no hay nada base, porque el escritor que habló de esto precisamente, pues, quería transmitir un mensaje. Recuerden que los 2 capítulos que se agregaron, ¿cuál era el objetivo? El objetivo es presentar a Yeshua como Dios, punto y se acabó. Pero vamos a entender por qué, ¿sí? Que de dónde viene todo esto. Ahora, en la época de Herodoto, los magos eran sacerdotes del Zoroastro, esto es importante, expertos en la interpretación de los sueños. Dice, y después el nombre se extendió a todos los adeptos de la magia, tanto Tácito como Filón de Alejandría, ¿sí? Entonces chequen toda esta información, ya estamos hablando ya de Herodoto, estamos hablando de Tácito y de Filón de Alejandría, que hemos estado en la clase pasada, hablamos de él con respecto a Logos, ¿ok? Bien. Hay una comparación entre el espíritu profético que recibió el mago pagano Balak, hablando de la estrella, del astro, dice, hablando del Dios de Israel y la revelación hecha a los magos de Mateo, o los mateanos, ¿sí? Los magos de Mateo, los que él habló, que vinieron a ver al niño recién nacido. El relato se vuelve con un carácter mágico, ojo, a causa de la personalidad de los magos mismos y de las circunstancias de su venida. El nacimiento de un nuevo astro en los cielos es interpretado como el signo del nacimiento real, o sea, de un rey, en Mateo 2:2. Y lo que es más sorprendente todavía, el astro conduce a los magos hasta donde se encuentra Yeshua. Es decir, fíjense, están usando información que se conocía en aquellos tiempos y que una estrella podía anunciar la llegada de un rey, de un nuevo rey, un astro, ¿sí? Y podía mostrar en dónde, iluminar, por decirlo así. Bueno, de acuerdo a sus creencias. Ahora, los contemporáneos del Evangelio, es decir, las personas de los años aproximadamente 80, entre los años 80 y 100 del primer siglo de esta era común, se dice que estos contemporáneos, estas personas que pudieron ver estos escritos, dice, pues no debieron extrañarse de la aparición de un astro coincidiendo con el nacimiento de un rey, pues la creencia astrológica según la cual cada niño nace. Ahora, Números 24:17 es la base de esto, ¿ok? Para poder desarrollar una historia. Ahora, se descubrió en Qumran un horóscopo del rey mesiánico esperado. En Abidos, el Alto Egipto, los teólogos creen, dice que cada dios nace con una estrella y entre ellos Horus, el dios real por excelencia. Dice, aunque más extraño debió parecer a los judíos que el astro condujera a los magos hasta Yeshua. También en la antigüedad una estrella guió a Eneas hasta el lugar de donde Roma debía de ser fundada. Si te das cuenta, yo creo que esto
pues nos está dando más información de cómo en Qumran también tenían esa idea, porque era la manera de pensar. Y acuérdense que muchos escritos de Qumran fueron hechos desde los años 200 antes de la era cristiana hasta el siglo I, que fue cuando la destrucción del templo y muchas cosas. Quiero decirles que tenían esa idea, porque era algo normal en aquella época. Los egipcios pues pensaban en eso y así lo creían, y acuérdense que había influencia, aunque ya estaban los helénicos, la cuestión griega, pero así lo creían. Entonces no era nada del otro mundo para la gente que creía en eso, en los horóscopos y todo. Ahora, como les acabo de decir, pues Roma también fue guiado por una estrella, precisamente guió a Eneas, donde tenía que estar Roma, donde tenía que levantarse. Entonces, toda esta información, mis queridos, es para que te des cuenta cómo pensaban en aquellos tiempos, y que de acuerdo al lenguaje, o sea, de acuerdo a las ideas, la cosmovisión, sus bases religiosas, ahora sí que de otras culturas, entendía. Entonces, en base a eso, dice, bueno, ahora vamos a mostrarle a Yeshua de esta manera, ¿no? Pues hubo una estrella y vinieron unos magos y trajeron estas cosas. Entonces, no, entonces sí, ese es el rey. ¿Por qué? Porque, pues, oye, hubo una estrella, pues vinieron unos magos, pues, ¿cómo? Pues, claro, entonces sí, ¿no? Entonces, usaron lo que la gente sabía y conocía. Mateo 2:11 dice, el redactor enfoca el regalo de los sabios como el ministerio de Yeshua también, en una de esas interpretaciones que hay por las etapas, que el oro, aunque ahorita voy a dar un poquito más de información, puede representar a un rey, puede representar la mirra al profeta y el incienso a un sacerdote. Sin embargo, los tres representan que es un Dios, ¿ok? Aunque habla de ministerios, pero los tres elementos son elementos divinos, que hablan de un ser divino. Bien. La mirra en la etapa de profecía o de profeta, esta es una de las maneras de comprenderlo. Tradicionalmente es un símbolo de sufrimiento. Entonces también hablan de que pues Yeshua sufrió en la cruz, en fin, los latigazos, de acuerdo al relato de Marcos. Es quemado en los funerales y eventos solemnes, ayuda a limpiar, a curar heridas, ayuda a detener los sangrados, y que también, por eso también el ministerio de Yeshua era hacer el bien, ayudar a los quebrantados. Te das cuenta, o sea, cómo están relacionando todo. Uno de los regalos traídos por los magos, de acuerdo al relato de Mateo, fue el oro. Este es considerado en la época faraónica como los rayos del sol caídos sobre la tierra, en cierto modo en la carne del dios Sol. Así, en esta manera, el papiro de Huescar, los tres futuros reyes engendrados por Ra, se describen a su nacimiento como teniendo miembros incrustados de oro. Imagínate todo, está hablando de miembros de oro, en fin, el oro está relacionado con la divinidad. Entonces, en este contexto, ofrecer oro al niño recién nacido equivale a divinizarlo, equivale a entender que Él es Dios, que es un Dios. Ahora, la ofrenda del incienso, fíjense, váyanse, ya hablamos de cómo lo ven en el ministerio, una manera de interpretación, pero ahora relacionado con la cultura egipcia, la ofrenda del incienso, cuyo nombre en egipcio significa a menudo que hace divino, que es un ser divino. Dice, en la coronación de Tot escribe, el escriba de los dioses, dirigiéndose al rey, dice, toma el suave perfume de los dioses, que es el incienso, perfúmate en tu rostro para que sea totalmente oloroso. Ahora, significa que Tot pide al rey que se impregne de una sustancia divina. Entonces, se dan cuenta, tanto los tres elementos nos están hablando que es un regalo para un ser divino, y esto no lo perdamos de vista.
Ahora, la ofrenda del oro, incienso y mirra era para un egipcio un homenaje dado a un personaje divino. Entonces, si estamos hablando de que están poniendo todos estos tres elementos a Yeshua cuando estaba bebé recién nacido, pues nos están confirmando pues, que Yeshua era un ser divino. O sea, ese es el mensaje que está dando Mateo al agregar estos dos capítulos. O sea, ¿cuál era el objetivo? Yeshua es divino desde niño, desde que fue concebido. Y ahorita vamos a hablar de eso un poquito más de detalle, pero ya relacionado con la cultura egipcia. Entonces, estas son las características del otro Jesús, del Jesús griego, del Jesús que es Dios. El Jesús griego es Dios, ¿sí? El Jesús griego pueden tomarlo como Yahvé es Yeshua y Yeshua es Yahweh. Ese es el otro Yeshua, el otro Jesús, es el Jesús griego, ¿ok? Ahora, hablando de la infancia de Yeshua, aquí vemos en la fotografía a Yeshua, está con su papá, con su mamá, ¿sí? Y pues hay información muy interesante al respecto. Lucas, para redactar sus dos capítulos, se inspiró esencialmente en la infancia de Sansón, que viene en Jueces 13, de la Anunciación, de Samuel, en 1 Samuel capítulo 1 y capítulo 2, y de Gedeón, capítulo 6, 11 al 24, ¿sí? Para escribir la anunciación a María, para darle ese aviso de que iba a ser mamá, de que iba a quedar embarazada. Bien. Ahora, el texto de Mateo es apologético, aunque es un comentario bíblico, por decirlo así, pero es apologético, pues, puesto que Yeshua cumple los rasgos de Mesías anunciado por los profetas, mientras que Lucas propone una reflexión sobre el misterio del origen del Cristo, del Mesías. ¿Ok? Entonces, dése cuenta cómo los dos, de alguna manera, se están enfocados en partes diferentes, en uno como un misterio, el otro que cumple todas las profecías. Entonces tienen que buscar a ver todas las profecías. No, pues sí las cumple, sí las cumple, sí las cumple. Ok. El propósito de Lucas es presentar la infancia de Yeshua a sus lectores imbuidos en un paganismo griego, que Jesús o Yeshua verdaderamente es el Hijo de Dios, pero en esa perspectiva griega, que surgió del judaísmo para que la humanidad entera los viera como su Salvador. Ahora, fíjense cómo los redactores tienen su objetivo, a quién se están dirigiendo, ¿sí? Y recuerden que el paganismo griego tienen sus maneras de ver a sus dioses, cómo fueron concebidos, ¿ok? Eso es importante. La teogamia es cuando los dioses tienen relaciones con mortales, con mujeres. Es la unión sexual entre dioses y mortales, como está ahí en la pantalla. Y pues ahora sí que entre los dioses, la parte real egipcia, se basan esencialmente en las representaciones y los textos de los tres templos del número de la dinastía 18. ¿Ok? Entonces, en esos tres templos de la dinastía 18 habla precisamente de la teogamia. Para los egipcios era algo normal, también para los griegos, el hecho de que un dios tuviera sexo con una mortal y pudiera engendrar ahí a un hijo. Ahora, en los bajos relieves del templo del Hatshepsut, en el 1500 y 1484 antes de la era cristiana, en Deir el-Bahari, representan el nacimiento, la educación y el advenimiento de la reina. Y aquí chéquense, Amón se une a la reina Amosis y engendra a Hatshepsut. Bien, entonces vemos acá ya un ejemplo de una reina que queda embarazada por un rey. Ahora, todo esto para ellos era normal, ¿ok? Ahora, en el templo de Amenofis III, que más estamos hablando del año 1408 al 1372 antes de la era cristiana, esto sucedió en Luxor, están, dice aquí, las diferentes etapas de la creación divina del rey: concepción, gestación y nacimiento. Se desarrollan en el muro oeste de la habitación del nacimiento, mientras que el muro sur está dedicado a la representación del advenimiento del rey. Toda esta información está en los templos de Egipto. El otro, que es el templo de Mut en Karnak, construido por Amenofis III y restaurado por Ramsés III,
Estamos hablando del año 1198 a 1166 antes de la era cristiana. Con nuevos relieves en la época ptolomeica, dice, presenta en la capilla de Amenofis, dedicada a Amon-Ra, algunas escenas del nacimiento del niño real y en el patio sobre el muro norte su circuncisión. O sea, me han preguntado hoy, ¿entonces la circuncisión no fue idea de Dios para los israelitas? De acuerdo a los relatos de la Biblia hebrea, de la Torá, pues fue ya una marca para los israelitas que regresaron después del exilio, ya fue una marca de identidad como nación. Pero la circuncisión es muy antigua, ¿sí? Es más antigua de los exilios, más antigua antes de que se formara las dos casas de Israel, antes que se formaran esas dos casas, antes de que existiera la nación de Israel, ¿sí? Ya existía la circuncisión con los egipcios. En algunas partes de Cananea practicaban la circuncisión también. Entonces, quiero decirles que la circuncisión pues no era exclusiva de Israel, no fue exclusiva, sino era algo ya cultural. Y en el caso de los israelitas, pues, de los egipcios, pues era parte de su cultura también practicarlo, de acuerdo a lo que está registrado en los templos egipcios. Ahora vamos a ver cómo era la unión del dios de la reina, el dios, ahora sí que ese dios con la reina egipcia, y hay como un poema, y fíjense lo que dice. Amón anuncia su intención de dar un heredero al trono, o sea, Dios Amón. Los dioses tienen por misión preservar a la escogida de Amón de todo peligro. Es decir, que la escogida de Amón la elevan a un rango importante, como lo hizo la Iglesia Católica con Miriam o María. Amón envía a Tot, dios del conocimiento, a la mujer escogida, mientras que él mismo explica al rey lo que va a suceder y le informa que tomará su aspecto humano. O sea, le está hablando al rey, pero que va a entrar con la mujer, ¿ok? Y que va a tomar aspecto humano. Es decir, mira, tu mujer va a quedar embarazada, pero tú tranquilo, no va a pasar nada, tú no tienes que esforzarte, va a venir Dios, va a ser en forma humana y chin chin, ya le va a dar la semilla para que quede embarazada, tú tranquilo, ¿no? Fíjense, ¿de dónde viene fíjense cómo también en la cuestión egipcia manejan estos temas. 3, dice, bajo la fisonomía del rey, Amón se une a la reina e impone el nombre del niño. Cacnún, el dios creador, modela al niño en su torno de alfarero. Fíjense, todo está trabajando en equipo para formar a este nuevo rey, a este niño. Ahora, el parto, ya vimos, ya quedó. El parto, dice, Isis y Neftis, diosas del parto, asisten a la reina en presencia de los dioses y de los espíritus que manifiestan su alegría, mientras que dos dioses alejan a los malos espíritus. Es decir, ellos creían que había malos espíritus, que en el cristianismo y que también en la Biblia hebrea también hablan de los demonios, ¿ok? El niño primogénito es llamado a subir el trono de Horus, el Eterno, ¿ok? Chequen el dato. Entonces un niño nace, fue criado por un padre que es Dios y pues va a subir al trono cuando nazca y cuando crezca. Ahora, reconocimiento del niño. Dice, Amón toma al niño en sus brazos, lo abraza y le dirige las palabras de bienvenida. El niño real es amamantado por las Ators, una bajo forma humana, otras bajo las apariencias de vaca. Todo esto es pues mitológico, pero es lo que ellos creían, los egipcios, con respecto a la cuestión de los hijos que van a gobernar, los reyes. Ahora dice, el niño es circuncidado, acuérdense, no dice en qué momento, pero es circuncidado, reconocido por su padre nutricio o el que lo va a criar, dice, por la asamblea del pueblo en la práctica de todas las personas de la casa real, y finalmente es bautizado. Cheque que también, ahorita no voy a hablar del bautismo egipcio para los niños, pero puedes investigarlo, existe información al respecto. Había un bautismo para los niños, ¿ok?
El carácter mítico del nacimiento real aparece en textos pertenecientes a géneros literarios diferentes y en épocas diversas, como aquellos que se relatan las bendiciones del dios Ptat, destinadas a Ramsés II y después a Ramsés III en los cuentos del papiro de Huáscar. Entonces aquí estamos hablando de cuentos, estamos hablando de papiros, estamos hablando de ideas, de maneras de pensar con respecto a lo que es, por decir así, ¿cómo se llama? Los niños dioses que van a gobernar en Egipto, o que fueron procreados con un dios. Ahora, el poema, fíjense cómo es el poema, chequen el dato. El poema describe la concepción divina de la reina Hatshepsut. Es Hatshepsut. Dice, entonces Top se volvió y dijo a Amón, esta joven mujer de la que tú decías que resplandezca entre los nobles es Amosis, nacida de la luna. Ella es la más bella de todas las mujeres del país entero, es la gran esposa del rey Tutmosis I, su majestad es un joven. Después, cuando vean los evangelios apócrifos del evangelio de María, chequen cómo fue su infancia, cómo fue criada y todo, chequen cómo a María la elevan a un punto así como hacen los egipcios de la mujer escogida para traer al niño Dios, por decirlo así, que va a gobernar en Egipto. Entonces vino un rey, dice, vino este rey magnífico, Amón, señor del trono de los dos países, Egipto. Después de haber tomado la apariencia de su esposo, dice, la encontró adormecida en la belleza de su palacio. El perfume del dios la despertó y ella sonrió ante su majestad. Al instante se acercó a ella y ella perdió su corazón. Ella pudo verle en su estatua divina después que se hubo acercado. Ya estamos hablando de cuestiones eróticas, ¿eh? Estaba contenta al contemplar su belleza, su amor penetró en su cuerpo, ya está hablando de una penetración sexual, es decir, el pene, su estatua, en fin, todo lo que estaba hablando, que es hermoso, en fin, su belleza. El palacio estaba inundado del perfume del dios, todos sus olores son olores de Punt. La majestad de ellos, Dios hizo todo lo que ella deseaba. Ella le dio alegría con su persona y lo abrazó. Si se dan cuenta, cuando una mujer pues está teniendo sexo con un hombre, la mujer le da alegría al hombre, es como dice Proverbios 8, que le daba alegría al Creador. Estaba hablando de una relación sexual en esa parte de Proverbios 8, al final del capítulo, cuando habla de que estaba con él y que le daba alegría, que era su gozo. Estaba hablando de que sexualmente ella le daba satisfacción al dios él, ¿ok? De acuerdo al relato de Proverbios. Pues bueno, este es un plus. Hasta aquí termina el poema, pero se dan cuenta, es un poema romántico, parecido al de Cantares, que es erótico. Este es un poema erótico. Y pues bueno, es la única vez, dicen, que el mito en que el rey entra a la escena. Esta circunstancia permite mostrar a los egipcios que el rey no es víctima de engaño ni traición, sino que participa en cierto sentido en la teogamia. Ahora, chequen este dato. Precisamente el rey, ¿sí? Amón toma el cuerpo del rey y de acuerdo a esta mitología, de acuerdo a estas creencias, se acercaba y tenía relaciones sexuales con la mujer y la mujer quedaba bien, todo, y embarazada. Entonces, este hombre, de acuerdo al relato, sabía que él no había engendrado al hijo, entre comillas, ¿sí? Pero que él estaba de acuerdo, estaba consciente de esa teogamia que estaba sucediendo, cosa como el que estaba pasando con, chequen el dato, con Miriam y Joseph. Y Joseph se quería divorciar porque era su esposa, pero ¿cómo que saliste embarazada? Y yo, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? De acuerdo al relato, dice, pues si yo ni siquiera, todavía ni te toco y ya sales embarazada con tu domingo 7, como decimos los mexicanos, pues ¿qué onda? A ver, platícame, ¿cómo? No, yo voy a divorciarme, ¿cómo que va a ser? Entonces viene el ángel y le dice, ay, mira, tranquilo, José,
Tranquilo, Joseph, mira, pasa esto, esto, esto. Es lo que dice el relato egipcio, donde el rey, en este caso Joseph, tenía que quedar de acuerdo que así iba a ser. ¿Te das cuenta? Cómo es la historia, pero como nosotros desconocemos tantas cosas de la influencia egipcia, pues bueno. Moret A. en un libro que se llama Du caractère religieux de la religion, esto es francés, y si el inglés apenas lo hablo, ahora el francés, de la Paranoïque, París, 1982, página 52, dice, explica que Amón recoge las palabras que pronuncia la reina en el momento de la concepción para forjar el nombre del niño. Ustedes que están viendo las pantallas, pues chequen, tomen datos del nombre. Y bien, dice, la elección de un nombre de buen augurio prolongaba la influencia de la intervención divina hasta el momento del nacimiento. O sea, todo esto, ¿para qué era formulado toda esta mitología? Toda esta mitología fue creada precisamente para traer un bien al pueblo, para que el pueblo progresara, para que el pueblo saliera adelante, para que el pueblo pudiera ser independiente, prosperidad y todos contentos, y todos fueron felices, ¿ok? Para esto es estos relatos mitológicos del nacimiento de un niño rey, con una influencia de Dios, un semidios. Precisamente era lo mismo con Yeshua, ¿no? Un niño Dios que iba a traer esa tranquilidad, esa gobierno que nos iba a liberar del yugo de los romanos en aquel tiempo. En fin, bueno, que también estaban esperando el Mesías que los liberara del yugo, después de los persas, del yugo de los griegos. Si los griegos eran muy malos, los griegos, o sea, sí, eran muy malos. Pues llegaron también los romanos, que eran tremendísimos, y un imperio más fuerte. Con más razón estaban esperando un Mesías que los liberara de ese yugo de los romanos. Entonces, de alguna manera, hasta el día de hoy siguen esperando ese Mesías, y estamos hablando de aproximadamente 2400 años que el pueblo israelita está esperando un Mesías. Entonces, en el primer siglo, con el bendito maestro Yeshua, que pues él ahora sí que estuvo prácticamente en el reino del norte, por Galilea, estuvo ahí su ministerio más fuerte hasta que vino a Jerusalén a morir. Pues bueno, dése cuenta, ¿no? Que también, de acuerdo a los historiadores, hay historiadores que dicen que sí tenía cierta visión de sedición, porque algunos de sus discípulos traían espada, y que en las cenas cuando estaban, pues estaban ahí con sus espadas, ¿no? Y entonces, pues, el celote, pues son personajes de rebelión contra el imperio. Y pues por esas rebeliones, de alguna manera, fue una de las consecuencias que trajo la destrucción del templo. La anunciación de María en Lucas 1, 26 al 38 y el sueño de José de Mateo 1, 20 al 25 está relacionado precisamente con lo que acabo de compartirles con referente al niño Dios, al niño rey divino para gobernar en la siguiente dinastía en Egipto, ¿ok? El siguiente faraón. Entonces, aquí todo esto es el equivalente a un cuento egipcio llamado Sapmi. Entonces, donde Senosiris, que Se más Osiris, que significa hijo del dios Osiris, Mateo 1.23 está relacionado. Y Mahitusuak es Maituashit, un nombre en egipcio que significa llena de larguezas, o en dicho, en otras palabras, llena de gracia. Entonces, ¿cómo le dijeron a Miriam? Eres llena de gracia, ¿sí? Son palabras que se usan en este cuento, en este relato egipcio conocido. Mateo 1.21 afirman, dice, y Lucas 1.31 están de acuerdo en afirmar que el nombre del niño fue impuesto por Dios por mediación del ángel. 2 versículos después, 1.23, Mateo refuerza la significación, el significado de este primer nombre en el otorgamiento de otro nombre que es Emanuel.
¿Qué quiere decir Dios con nosotros? Como ya lo habíamos mencionado anteriormente.